¿Quién decidió que esto fuera tiempo? Da igual de dónde seas, qué sexo tengas o incluso los años que tengas. Todos estamos sujetos bajo una fuerza externa llamada tiempo. Esta fuerza externa parece condicionarnos absolutamente todos sin importar de dónde seamos, de dónde vengamos o la realidad que tengamos. ¿Quién decidió que un segundo tenía sentido? ¿Por qué elegir 24 horas en lugar de 17 o 10 horas diarias? Hoy no vamos a hablar solo sobre física, sino que vamos a hablar sobre historia, sobre filosofía y sobre cómo todas nuestras vidas han comenzado y se están rigiendo bajo una fuerza mayor, que es el tiempo. Y también hablaremos sobre todo sobre el futuro y si por fin será posible que vivamos sin que el tiempo nos ahogue. Te sugiero que si tienes tareas que hacer y que estás posponiendo por ver este vídeo, las hagas y por tanto me escuches mientras ordenas, mientras limpias o mientras haces lo que sea que tengas que hacer, si eso no te impide escucharme. Porque qué mejor manera de aprovechar el tiempo y de tratar el tiempo que aprovechándolo al máximo. Mis vídeos no tienen edición, lo que quiere decir que puedes escuchar este vídeo como si fuera un podcast. Y te recomiendo sobre todo que si llevas todo el día en casa consumiendo contenido en redes o haciendo cualquier tipo de cosa y aún no has salido, que escuches este vídeo mientras das un paseo por la naturaleza o por donde puedas y que así trates de desconectar un poco y al mismo tiempo aprender. Pero puedes verlo como quieras, acostado, comiendo, ordenando, como te plazca, pero es una simple recomendación ya que quiero cultivar tanto tu mente como tu cuerpo y es lo mejor que puedo aconsejarte. Así que nada, vamos a empezar a hablar sobre el tiempo. Quiero preguntarte algo. ¿El tiempo siempre ha existido? ¿El tiempo es algo que haya existido desde que el mundo se creó? Aunque aquí entramos más bien en otra pregunta. ¿Cuándo se creó el mundo? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó el mundo? ¿Creó el tiempo? ¿O el tiempo ya existía antes de que el mundo se crease? Pues San Agustín, uno de los filósofos más importantes de la era cristiana y del siglo IV, ya se hacía esta pregunta. Pues él tenía una respuesta bastante clara. El tiempo no existía. El tiempo fue una creación. Pues el tiempo es una magnitud que existe en el mundo. Y si el mundo no existía, el tiempo tampoco existía. Y según la física moderna, es decir, la ciencia que estudia los fenómenos naturales que rigen al universo, podemos confirmar que San Agustín ya en el siglo IV tenía razón. Es decir, el tiempo fue algo que surgió gracias a la creación del universo. ¿Quién lo creó? Es un tema aparte. Simplemente vamos a hablar de que el universo fue creado. Si crees que el universo fue creado por Dios, está bien. Si crees que el universo fue creado por una fuerza externa como el Big Bang, etc., está totalmente bien. Pues como Nietzsche decía, la única verdad absoluta es que no existen verdades absolutas. Así que sí, la física moderna confirma a San Agustín. La física moderna confirma que el tiempo no es algo absoluto, sino que es una consecuencia del espacio mismo, es decir, es una consecuencia de que el mundo se cree. Y por tanto, sin universo no hay tiempo, según la física moderna. No es una verdad absoluta porque las verdades absolutas, como sabemos, no existen. Y aunque creemos que el tiempo es una fuerza que siempre ha convivido con el ser humano no siempre la ha comprendido y de hecho hasta nuestros días es muy difícil que podamos comprenderla aún. A pesar de que conozcamos muy bien el conocido tic-tac de todos los relojes que nos rodean, el ser humano aún no entiende por qué el tiempo nos rige. Porque el tiempo en realidad es una fuerza salvaje, es una fuerza que nadie puede controlar y que muchas personas han intentado controlar pero que se les escapa. En realidad el tiempo, si nos ponemos creativos, lo podríamos imaginar como una especie de nebulosa, como una especie de mancha de pintura que cambia conforme las personas lo vamos observando. Es decir, esta mancha, que es el tiempo, varía y cambia cada vez que una persona lo observa.
el tiempo es relativo. Todo llega a ser relativo. Por tanto, aunque sea una fuerza medible, todas las personas lo experimentamos de una forma completamente distinta. Esta fuerza se moldea constantemente y nosotros nos moldeamos, nos intentamos adaptar ante esta fuerza que no podemos controlar. Usamos el tiempo para organizar nuestras vidas, pero en el fondo nadie lo entiende del todo. Si te paras a pensar en qué es el tiempo, puede ser que llegues a una ínfima definición de lo que posiblemente sea en su esencia el tiempo. Es decir, el tiempo es una fuerza muy difícil de definir que incluso Einstein, que incluso físicos, que incluso filósofos jamás han sido capaces de entender al completo. Incluso Einstein, como he dicho, no lo entendía del todo, solamente sospechaba que el tiempo estaba hecho de algo muy distinto al resto de cosas en el universo, que estaba compuesto de una materia que era distinta a todo lo que componía el resto de cosas. Y aunque esté hablando y diciendo cosas sobre el tiempo es muy difícil de explicar, porque al final el tiempo es una fuerza que se siente. No es una fuerza que pueda estar entendida al completo por la razón humana, sino que es algo que experimentamos y que ejerce fuerza en nosotros mismos por simplemente existir. Y claro, algo que me parece súper interesante y que quizás hayas pensado, y es que si realmente el tiempo solo comenzó a existir cuando el universo también existió, ya fuera por el Big Bang o por Dios o por lo que fuera, una señal del universo. Dios, no te enfades conmigo. Bueno, se ha caído algo, lo siento. Quizá te hayas planteado que si esa fuerza nació cuando el mundo también nació, ¿qué existía antes de que el tiempo existiese? ¿Qué regía el universo antes de que el tiempo dominara el mundo? Aquí tenemos que dejar atrás nuestra visión antropocentrista de que el ser humano es el centro de todo, porque somos, aparentemente, una ínfima parte de todo lo que compone el universo, de todo lo que compone el mundo. Puede que existieran miles de posibilidades de posibles formas que rigieran de alguna manera el universo y que estén completamente alejadas de nuestra comprensión. Es decir, antes de que existiese el tiempo y la Tierra, podría existir cualquier tipo de fuerza inexplicable hasta el momento. Cualquier tipo de fuerza. Incluso puede ser que no existiera ningún tipo de fuerza reconocible y que eso fuese un tipo de fuerza incluso. No sé si me llegas a entender. Pero toda posibilidad es válida porque realmente el conocimiento que tenemos sobre ello es ínfimo en comparación con todo el que podría posiblemente ser. Por tanto, no existía mundo antes del Big Bang, antes de Dios, porque para que exista mundo se requiere de tiempo, porque el tiempo mide el mundo. Y por tanto, si no había tiempo, no había mundo. Es decir, el mundo comienza a existir desde que comienza a existir el tiempo, según la física y según estudios científicos. Que esto sea así o no, cada quien puede tener su hipótesis. Y claro, si esto no es magia, si esto no es inexplicable y absolutamente mágico, dime tú qué puede ser. Ahora, imagina que estás en la prehistoria. No sabes qué hora es, no sabes qué día es, no sabes qué va a pasar mañana y solo sabes que a veces el sol aparece, a veces el sol desaparece, a veces hace frío, a veces hace calor. Solo sabes eso. Pues ahí, en ese caos, comenzó a surgir la domesticación sobre el tiempo. Es decir, en ese caos comenzamos a educar, a domesticar el tiempo, o al menos a hacerlo nuestro, porque el tiempo siempre ha sido una fuerza externa. Los individuos comenzaron a inventar miles de maneras para medir el tiempo. Había egipcios que comenzaron a medir el tiempo con obeliscos, es decir, con una especie de estructura de piedra que ayudaba a ubicar la posición del sol. En la cultura asiática incluso se empezó a medir el tiempo con gotas, con relojes que estaban hechos con gotas de agua. Y después, incluso en la Edad Media, se comenzó a medir el tiempo con velas.
ya que éstas, una vez se iban fundiendo, podían ayudar a las personas a ubicar cuánto tiempo había pasado. En la Edad Media, los monjes utilizaban estas velas para saber cuándo rezar, es decir, organizaban su vida gracias al tiempo. Y cuando llegaron los relojes mecánicos, el tiempo cambió para siempre. Pero antes de todo, ¿quién decidió que el mundo debía regirse por minutos, horas y segundos? Pues básicamente nadie y todo el mundo. Es decir, categorizar al tiempo por segundos, minutos y horas fue una invención humana. No surgió gracias a la naturaleza, sino que surgió por la necesidad del ser humano para controlar el mundo. ¿Y de dónde viene nuestra obsesión por el número 60? 60 segundos, 1 hora, 60 minutos, todo 60. ¿De dónde viene esa obsesión? Pues esa obsesión nos viene de los babilonios, es decir, de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Y básicamente se obsesionaron con el número 60, es decir, crearon un sistema numérico sexagesimal basado en el 60, con el que gracias a él todas las cuentas podían ser fácilmente desarrolladas por el número 60. Y así nacieron los 60 segundos, 60 minutos, etc. ¿Y por qué 60? Básicamente porque es un número que es muy divisible. Se puede dividir exactamente por 3, por 4, por 5, por 6. Es decir, es muy fácil de manejar. Descubrieron que era muy fácil de manejar y eso se fue expandiendo por todo el mundo. Y claro, este fue uno de los sistemas de tiempo que más se desarrolló. Pero, por ejemplo, tenemos otros sistemas numéricos y existen muchísimos sistemas numéricos que nos permiten contabilizar nuestro tiempo y las cosas en general, como por ejemplo el sistema numérico romano, con el que podemos contar y contabilizar mediante letras. ¿Y por qué el tiempo comenzó a dividirse en 24 horas? ¿Por qué el día tenía ciertas horas y la noche tenía otras? Pues básicamente surgió también por simple practicidad, es decir, por funcionalidad. Los egipcios se dieron cuenta de que el sol seguía siempre unos ciclos y que la luna también seguía unos ciclos. Y entonces dividieron el día según las 12 posiciones que el sol tenía durante él. Y también se dieron cuenta de que por las estrellas la noche también podía estar dividida en 12. Y así nació el ciclo de las 24 horas, o esto es lo que comúnmente se dice. No fue una revelación cósmica, no fue algo que supusiera un antes y después en la humanidad, lo fue, pero simplemente surgió gracias a el sentimiento de practicidad, el sentimiento de tener orden del ser humano. Pero volvamos a los relojes mecánicos. Es decir, el tiempo ya está programado. Siempre vas a poder saber qué hora es, qué día es. Siempre vas a poder organizar tu vida en cuanto a un número. Es decir, nos alejamos de esas civilizaciones que controlaban su vida, guiaban su vida gracias a la luz, gracias a sus sentimientos, gracias a lo que sea que sintieran. Dejamos atrás eso para que el ser humano controle su vida, su tiempo, gracias a un reloj mecánico. Es decir, gracias a unos números plasmados en un instrumento mecánico. Ya el ser humano no se guía por lo que siente, sino por lo que observa en un reloj. Y esto comenzó a surgir en la Edad Media, cuando los monjes descubrieron que era muy útil tener relojes para ver a qué hora tenían que rezar. El tic-tac, el reloj, suplantó por completo al sonido natural de la naturaleza y básicamente esa es nuestra realidad hasta hoy en día. Ya no manda el cuerpo, nuestra intuición, el cielo, sino que manda un simple reloj con números. Y desde la Edad Media el tiempo ha estado sujeto a una gran sed de poder. Quien controla tu tiempo, quien controla el tiempo, quien tiene mayor tiempo, tiene mayor poder. O eso es lo que aparentemente parece. Porque ya con la revolución industrial, un periodo de la historia en la que el ser humano fue esclavizado trabajando, el tiempo literalmente se convirtió en una moneda de cambio. Gracias a tu tiempo, gracias a emplear tu tiempo en una actividad, ganabas cierto dinero. Y desde ahí el tiempo también fue considerado como oro.
tanto metafóricamente como literalmente. Y es que el tiempo, por mucho que nos empeñemos en que sea igual para todos, jamás va a ser igual para todos, tanto emocionalmente y mentalmente como físicamente hablando. Un astronauta de 30 años en el espacio envejecerá mucho más que el ser humano de 30 años en la Tierra. De hecho, los satélites tienen que corregir constantemente su tiempo porque el tiempo en el espacio pasa mucho más rápido que aquí. Y de hecho, los días en Marte duran casi 40 minutos más que los de la Tierra, es decir, duran 24 horas y casi 40 minutos. Así que, respóndeme a esta pregunta. ¿Cuánto dura un minuto? Piensa cuánto dura un minuto. No hay respuesta. Todo es función de dónde estés y quién seas. Y uno de los temas que más interesantes me parecen de todo el mundo. Entonces, ¿existe el pasado, el presente y el futuro? ¿O todo es presente incesable? ¿O todo es pasado incesable? ¿O el futuro es simplemente una creación y jamás podemos conocer el futuro? ¿O el pasado? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre con todo esto? Pues físicos ya dicen, el presente no existe. El presente es una creación. Dicen tal cual, el presente es una creación de tu cerebro para no enloquecer. Porque todo presente, pasado y futuro está ocurriendo al mismo tiempo. Hace un segundo era pasado. Hace una milésima de segundo era presente. Y hace un segundo era futuro, pero como el segundo ya ha pasado, es presente. Pero totalmente, es así, de alguna manera, ¿o no? Entonces, ¿vivimos en el pasado, vivimos en el presente, vivimos en el futuro? ¿O dónde vivimos? ¿En qué magnitud de tiempo estamos viviendo? ¿En presente, pasado o futuro? Nadie lo sabe. Todo es relativo. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta conclusión, pero ¿por qué números? ¿Por qué elegimos números y no manzanas, no colores? ¿Por qué elegimos números? Pues básicamente porque es útil. Una vez más, es funcional. Las personas, aparentemente, y a pesar de toda su creatividad, siempre buscan lo más útil para ellas. Y puede ser que el tiempo y cómo lo medimos surgiera por una necesidad de mejorar la vida del ser humano y de, en definitiva, tener un mayor control sobre nuestra vida, sobre nuestro tiempo y sobre nuestra experiencia en este mundo. Pero es innegable que el tiempo se ha convertido en una gran herramienta de control. El tiempo parece obligarnos a producir sin pausa, a incluso temerle. Tememos el tiempo, cuando el tiempo, antes de que se categorizara como tal y lo definiéramos como tal, era irrelevante. Las personas vivían sin importar el tiempo y el tiempo no era necesario para vivir porque el tiempo surgió por una necesidad de control. Entonces, bueno, el tiempo surgió, el tiempo nos condicionó y el tiempo nos condiciona. Pero quizá deberíamos volver un poco a esos inicios en los que el tiempo era simplemente algo que estaba ahí, que nos daba luz, nos daba sombra, nos daba frío, nos daba calor, y que no nos hacía temer en que si no lo aprovechábamos al máximo, no éramos nada. Porque quiero recordarte que el universo, ese que se expande continuamente y que no tiene fin, no usa relojes. El universo aparentemente no usa relojes, aunque la ciencia ficción, aunque el cine se haya encargado en enseñarnos cómo todo está regido por el tiempo, por relojes. El universo aparentemente no usa relojes. Las galaxias no marcan horas, las estrellas posiblemente no sepan qué día es, y eso no les permite seguir con su continuo propósito en la vida. Así que el tiempo, si es real, si realmente existe, si realmente existimos en este pasado, presente, futuro incesable, si alguna vez el tiempo fue real o es real, no se mide. El tiempo no se puede medir. Es algo que se intuye, se respira, nos afecta de una manera u otra, pero es una fuerza totalmente externa e inmedible
Porque como sabemos, el tiempo vuela cuando hacemos cosas que nos hacen sentir felices, el tiempo pasa muchísimo más lento cuando hacemos cosas que no nos hacen felices, y el tiempo, en definitiva, no vive en los números, sino que vive en el mundo, en el universo y en nosotros. Y para terminar diré una frase de Mario Benedetti que dice así: 5 minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos en un siguiente vídeo. Y como casi siempre digo en mis vídeos, sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pensar y jamás admitas por verdad nada de lo que se te presente. Siempre piensa por ti mismo. Y recuerda que todo es relativo.